Bienvenidos a Curiosity, el podcast en donde recordamos las anécdotas más curiosas en el mundo de la ciencia. Mi nombre es Rey Reyes y estoy acompañado de mi querido amigo Martín Fragoso. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de un hombre tan brillante que cambió la historia de la ciencia. Su coeficiente intelectual fue de 170 puntos, lo que lo catalogaba en el rango de genio. Y aunque su humildad y carisma lo convirtieron en el científico más famoso de la historia, sufrió uno de los delitos más extraños. Este es el episodio número 1 de Curiosity y se llama El cerebro robado de Einstein. Le robaron el cerebro y todavía tenía como 170 de IQ. Wow. What we're looking for is how everything works. Reinforcement of what Leibniz calls reward. In space. Martín, ¿tú recuerdas a Einstein? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de él o lo viste? Yo recuerdo que Einstein estaba en todas partes, en camisetas, en álbums de música. Era el concepto, era como que, o sea, si eres inteligente, eres un Einstein, pero Sí. Lo más que me acuerdo de él es el poste con o sea, como que escribiendo, pero volteando y sacando la lengua. Sí. Ese es icónico para mí, o sea, Sí. así sí lo recuerdo. La imagen de Einstein sacando la lengua, yo creo que es probablemente la imagen más famosa de él, ¿no? Pero ¿sí es real? O sea, o fue... Sí, es real. Pero bueno, antes de hablar sobre el robo que sufrió Einstein, tenemos que hablar sobre su vida y sus logros científicos para entender el contexto de esta historia. Albert Einstein nació en Ulm, un pequeño pueblo en Alemania, el 14 de marzo de 1879. Sus padres fueron Germán y Pauline Einstein, y tuvo una hermana menor llamada Maya. ¿Germán el alemán? Ok. Los Einstein eran una familia judía no practicante, lo que significa que no abandonaban su identidad judía, pero no se guiaban por las enseñanzas de la religión. Einstein nació con una cabeza que en aquellos días se consideraba deforme, estaba algo hinchada y no era simétrica. Sus padres incluso llegaron a pensar que tenía un retraso mental debido a que Einstein mostraba síntomas de lo que hoy se conoce como un retraso madurativo neurológico. Y esto provocó que Einstein no hablara hasta que cumplió los 3 años. Y luego nunca se cayó. Y sus problemas fonológicos, de hecho, lo acompañaron toda su vida y esto provocó que fuera un niño muy penoso y con pocas habilidades sociales. Penoso, inteligente, no podía hablar bien, o sea, me está diciendo un nerd. Ok, sí. Todo el tiempo se mostraba temeroso, aislado y no le gustaba jugar en equipo. Ya nada más le faltaba vestirse de Naruto y correr así en las convenciones, ¿no? Oh, no. Al observar estas conductas, su padre tomó la decisión de invitarlo a pasar tiempo en casa, además de que el tío Jacob también le prestaba libros de ciencia para que los leyera antes de ir a la cama. ¿Leía libros de ciencia para dormir? Uh-huh. Lamentablemente, la empresa de su familia quedó en bancarrota y provocó una crisis económica que los obligó a viajar de ciudad en ciudad para encontrar mejores oportunidades. Al darse cuenta y obviamente sentirse mal por esto, el padre de Einstein intentó compensarlo y un día le regaló una brújula. La necesidad de entender por qué la aguja solo apunta a una dirección específica en la brújula detonaría la curiosidad que acompañó a Albert durante toda su vida. Pasaron los años y al llegar a la primaria, Albert Einstein se había convertido en un jovencito rebelde, curioso y que desafiaba la autoridad escolar. En contra de lo que muchos piensan, Einstein sí era un estudiante brillante. Otra cosa es que él era muy difícil de motivar. Y pues también era difícil de tolerar en clase porque siempre se la pasaba jugando. Entonces Einstein era el típico niño al que el maestro no podía correr porque era muy aplicado, pero cómo fastidiaba. Como había dicho anteriormente, el tío de Einstein, Jacob, fue una gran influencia para Albert, pero quien realmente lo introdujo en el mundo de las matemáticas fue un amigo de origen polaco que en ese momento estaba estudiando medicina llamado Max Talbot. Y para los 10 años, porque todo lo que te acabo de decir fue antes de sus 10 años. Oh, no había caído en esa. Einstein ya comprendía la geometría y el cálculo diferencial. O sea, Albert Einstein a los 10 años ya hacía cálculos avanzados, matemáticas y todo eso. Yo a los 10 años estaba aprendiéndome los nombres de los Pokémon. Pero sí me lo sé.
¿Los 150? O sea, ¿Recuerdas el Poker Rap? Electron, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey. ¡bitch! Y este fue el momento en el que la vida de Albert Einstein cambiaría por siempre, pues se dedicó de lleno a las matemáticas y a la física. Como yo a Pokémon, sí. Vamos caminos similares. Ujú. Su sueño era terminar la universidad para ser profesor de física y de esta forma demostrarle a su familia que no era un fracasado. Pero en esto último nunca tuvo éxito porque su padre, Hermann Einstein, murió de una falla cardíaca en 1902 a los 55 años de edad. Y aunque la muerte de su padre lo devastó, una persona lo ayudó a mantenerse cuerdo, su esposa y novia de la universidad, Mileva Maric. Poco después de la boda, y con un hijo en camino, consiguió el empleo más importante en su vida, en la oficina de patentes de Suiza. Y él menciona que este trabajo fue muy importante para él porque mantenía esta estimulación constante del análisis y también le sobraba tiempo para él Eso sí es lo pensar. que me imaginaba. O sea, sí le daba mucho tiempo de hacer sus cosas así como que, bueno, ya terminé, ya me imaginé todos los sistemas matemáticos que puedo hacer. Ahora hago otra cosa. A los 26 años, mientras se encontraba trabajando en la oficina de patentes, a Einstein le surgió una duda. ¿Qué pasaría si puedo alcanzar un rayo de luz? Pronto, platicándolo con sus compañeros en la oficina, se dio cuenta de que la respuesta a esta pregunta se encontraba en el tiempo. Durante 6 semanas, Einstein solo se dedicó a realizar un trabajo de 36 páginas llamado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Uno de los trabajos científicos más importantes en la historia de la humanidad, y Einstein lo había escrito a sus 26 años, en septiembre de 1905. Espérate, ¿en qué? ¿1905? Ujú. Por lo que comenzaron a llamarlo en su ciudad el sucesor de Sir Isaac Newton. Pero no todo quedó ahí. Ese mismo año publicaría otros 3 trabajos. En uno de ellos elaboraría su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. Todos estos trabajos científicos, elaborados en el lapso de un año, solo podían ser creados gracias a un genio de la talla de Da Vinci, de Galileo y de Newton. Pero en ese momento Einstein ya se había convertido en una celebridad por haberlo logrado en un periodo tan corto de tiempo a los 26 años. Pero no todo termina ahí. Entre 1915 y 1916, Einstein todavía publica otra teoría, la cual fue la teoría que lo hizo una leyenda, la teoría de la relatividad general. Gracias a estos trabajos, en la actualidad podemos utilizar el GPS, se crearon los dispositivos láser, se crearon los paneles solares para transformar la energía solar en electricidad, y hasta el mercado bursátil se beneficia de las ecuaciones de Einstein para entender las alteraciones del mercado en Wall Street. ¿Cómo? No lo sé. No, Por eso tampoco soy me- pobre. Hijos de su puta madre. No tengo ni la menor idea. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein muere debido a una falla cardíaca, al igual que su padre, en el hospital de Princeton, New Jersey. Y al momento de la muerte, el mundo entero quedó en shock. Einstein había logrado todo, cambiar la ciencia para siempre, así como convertirse en un icono mundial. Y aunque el deseo de Einstein era ser cremado, el jefe de patología del hospital de Princeton, el doctor Thomas Harvey, tenía otros planes. Thomas Harvey era un hombre que se encontraba en una búsqueda constante por sobresalir. Todos sus colegas lo describían como una persona apasionada pero desesperada por el éxito. Thomas recibió el cuerpo de Einstein y su trabajo era simplemente identificar la causa de la muerte del científico. Pero al terminar su trabajo y con el cuerpo de Einstein en la plancha, decidió que haría un estudio más. Con mucho esfuerzo, Harvey cortó el cráneo, removió el cerebro y lo colocó en un frasco. A la mañana siguiente, el New York Times recibió la noticia del mismo Harvey diciéndoles que quería conservar el cerebro de Einstein para estudiarlo y que él estaba seguro que al terminar este estudio podría revelar no solo por qué el cerebro de Einstein era diferente al de los demás, sino que también iba a revelar qué era lo que necesitaba un cerebro para ser un genio. Yo pensé que había así como que acordado, porque me quedé, o sea, no creo que lo haya hecho sin el permiso, pues, no sé si tienes que pedirle el permiso a la esposa. Oye, ¿me puedo quedar con el cerebro de tu esposo cuando se muera?
No sé cómo funciona ahí la dinámica. Sí, yo creo que aplicó la de es mejor pedir perdón a pedir permiso. Mejor me lo quedo. Al Si diablo todos la lo quieren. ética. Exacto. ¿Lo quieren quemar? No, pues mejor me lo quedo yo. Mira, mijo, este es el cerebro de tu papi. ¿Lo vas a usar? ¿Lo vas a usar? Sí, o sea, ¿qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres este cerebro ya todo feo y así? ¿O esta caja secreta? ¡La caja! ¡La caja! Harvey tomó más de una docena de fotografías del cerebro de Einstein, lo diseccionó y le cortó algunas rebanadas delgadas para su estudio microscópico, pero pasaron años y Harvey nunca publicó ningún papel o ninguna observación científica sobre el cerebro de Einstein. Tampoco regresó el cerebro a su familia. En su lugar, lo guardó para sí mismo y se fue de la ciudad. ¿Tú puedes decirme con toda la seguridad que no intentó comerse pedacitos del cerebro? ¿Verdad que da la impresión? Da la impresión, o sea, eso Lo de... mismo pensé yo. Eso de voy a descubrir la genialidad de Einstein. De hecho, yo me lo imaginé o probándolo o frotándoselo por alguna razón así como que en el pecho. Como lo de Homero Simpson y así obtiene sus poderes sexuales. Bueno, así es con Einstein. Sus poderes de genialidad. Para cuando la noticia del robo del cerebro de Albert Einstein salió a la luz, Thomas Harvey ya había renunciado a su puesto de jefe de patología en el hospital de Princeton y se dirigió al Medio Oeste con su preciado cerebro. O sea, tanto era el valor del cerebro que dijo, al diablo el trabajo que tengo, esto me va a hacer dinero. Imagínate como jefe de patología en Princeton. A pesar de todo este suceso escandaloso, Harvey como quiera seguía experimentando con el cerebro de Einstein. O sea, en 2 rebanadas de pan, con huevito, ¿sí? De hecho, llevó el cerebro a un laboratorio en Pensilvania. No le dijo a la especialista de quién era, solamente le dijo, necesito que me ayude a cortarlo. Y el cerebro tan valioso de Albert Einstein fue cortado en 240 cubos y 12 juegos de 200 rebanadas microscópicas en total. El plan del Dr. Harvey era enviar estas 240 piezas a los mejores expertos del mundo para que todos juntos le ayudaran en su investigación. Con lo que no contaba Harvey es que no había un solo médico o neurocientífico en el mundo que quisiera ayudarle con la investigación, porque nadie quería estar asociado con el hombre que robó el cerebro del científico más famoso del mundo. A lo mejor eso le falló, como que éticamente hablando, oye, ¿quieres ayudarme a experimentar con el cerebro del muerto que me robé? No. Oye, ¿me ayudas con este cerebro? ¿De quién es? Oye, solo balbuceaste. Sí, ¿verdad? Creo que balbuceé un poco. Luego de su gran decepción, Harvey detuvo sus disque estudios y no se supo más sobre el cerebro de Einstein. Luego de 20 años del accidente, la esposa de Albert Einstein y sus hijos ya habían muerto y parecía que todos habían olvidado lo sucedido. Pero de repente, en 1978, gracias a la investigación de un joven reportero llamado Stephen Leaf, se dio con el paradero del cerebro de Einstein y lo más sorprendente es que Thomas Harvey seguía vivo y lo tenía en su ático. Pero ya a este punto tenía el cerebro en trocitos, en un frasco, o sea, sí. Ya estaban ahí. En 2 frascos tenía todos los 240 trocitos de Albert Einstein. Como una pecera. Ándale. Cuando la noticia llegó a las revistas de divulgación científica, generó el morbo de nuevo sobre el tema, y la comunidad científica obligó a Harvey a entregar el cerebro nuevamente al Departamento de Patología de Princeton, y ahora sí, con mejor tecnología, se realizó el tan esperado estudio sobre el cerebro de Albert Einstein. Thomas Harvey murió el 5 de abril del 2007 a los 94 años y siempre será recordado por ser el hombre que robó el cerebro más importante del siglo XX según la revista Time. En la actualidad, el cerebro de Einstein se encuentra en el Museo Nacional de Salud y Medicina del Ejército de los Estados Unidos y algunos cachitos de cerebro de Einstein sí fueron distribuidos a sus tataranietos para que ellos cuidaran de él. Pero, ¿por qué? ¿Ya que esté junto? Ya no hay manera de unirlo. Y esta es la historia del robo del cerebro de Einstein. Yo espero que les haya gustado mucho. ¿A ti qué te pareció, Martín?
Yo no sabía nada del tema y la verdad creo que fue peor de lo que yo pensaba. Yo no sé tú, pero además de que me puse a pensar sobre el Dr. Harvey comiéndose y frotándose el cerebro de Einstein, también me puse a pensar, un cuate que está dispuesto a guardar el cerebro de Einstein durante 20 años para que nadie lo tenga más que él, también es un cuate que está dispuesto a entregar un cerebro falso para él seguirse quedando con el cerebro de Einstein, ¿no crees? No lo sé, es muy curioso. Pero bueno, esta fue la historia del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio del podcast Curiosity. Espero que les haya gustado mucho y vienen muchas historias más para que podamos hacerle homenaje a la ciencia y a los científicos que han cambiado nuestra vida. Muchas gracias, Martín, una vez más, un placer armar este podcast contigo y nos vemos en el próximo episodio.